Economía, de eso vamos a hablar en nuestra entrevista de medianoche y para eso tenemos aquí a un experto, Héctor Rubini, que es economista y investigador del Instituto de Investigación Económica de la Universidad de El Salvador. Y vamos directamente. Llegamos a las elecciones y después, ¿qué hacemos? Bueno, buenas noches. Sí, llegamos. Creo que va a haber relativa calma. Igualmente, esto no quita que ante los riesgos políticos haya algún movimiento brusco con el dólar o con las compra-venta de bonos y el riesgo país. Pero todo indica que con la un poco resolución reciente de eliminar la banda cambiaria como un único marco para fijar expectativas y además postergar para el año que viene las subas de tarifas públicas, daría la impresión que la inflación y un poco las expectativas se van a calmar más o menos hasta septiembre-octubre. ¿Y después? Eso sí hace que estemos tranquilos para las elecciones. ¿Y después? Bueno, después ahí depende del resultado. Depende ahí quiénes son los candidatos, que lo vamos un poco a ir sabiendo a partir del 22 de junio con el cierre de listas y las PASO, y las propuestas, es decir, qué es lo que piensan hacer los que tienen más chance de ganar, que hasta ahora parece que ser solamente dos, es decir, el oficialismo y la nueva candidatura ahora de Alberto Fernández. ¿Y podría haber una diferencia sustancial de lo que pueda hacer uno y otro de acuerdo a las circunstancias económicas en las cuales estamos? A ver, en el caso de que gane el oficialismo da la impresión de que no. En todo caso, continuar con este programa y actualizar tarifas públicas y algunos otros precios regulados el año próximo. Después esperar a ver cómo reaccionará el Fondo Monetario y los inversores internacionales cuando se terminen los desembolsos del organismo hacia mediados del año próximo. Ahora, si gana la oposición, bueno, ahí no sabemos qué es lo que piensan hacer. El contexto es distinto, no están las condiciones para aplicar totalmente el mismo tipo de política económica que en los 12 años de Néstor y Cristina Kirchner. Y por otro lado, también es cierto que en parte hay una definición ya del candidato, que lo ha dicho en estos días, que se ha manifestado como un heterodoxo, progresista y con economistas que en realidad son más proclives al intervencionismo estatal. Pero más allá de eso, que eso es en una visión macro, la diferencia de todo esto entre unos y otros parecería que no es estrecha las posibilidades y sobre todo que tendrían uno y otro, aplicando de todos modos esa economía, una fuerte presión social. Sí, en eso coincido. Ese marco estrecho lo fija un poco el acuerdo con el FMI y la demanda futura que habrá para pagar en tiempo y forma los vencimientos que se acumulan a partir del 2022. Por el otro lado es cierto, eso del plano externo y del lado interno sí, una presión social que aumenta obviamente con el deterioro de las condiciones económicas del último año y medio y que no va a cambiar mucho de acá hasta, yo diría, mediados del año próximo. Más el resultado de la elección que da la impresión que en octubre no va a haber un candidato que gane con una diferencia de 20, 40 puntos, sino va a ser bastante pequeña la diferencia, entonces va a ser muy difícil que un solo partido tenga mayoría propia en ambas cámaras del Congreso, de modo que el próximo presidente, por lo menos los primeros 2 años de gestión, va a tener que negociar buena parte de sus políticas con otros sectores. Y por último está el frente externo en el sentido de todavía no se sabe qué es lo que va a suceder en esta guerra comercial chino-estadounidense y al mismo tiempo está toda esta desestabilización con la situación de Irán, el petróleo. No hay viento de cola para ninguno. No, en ese sentido no. Creo que Trump va a exacerbar su política proteccionista. Es una política de manual del mercantilismo del siglo XVII, es decir, subordinar la política comercial a cuestiones de seguridad nacional. Y en ese sentido ellos tienen enfocado a China como un enemigo y van a continuar con esta tónica porque el año que viene tiene elecciones presidenciales. Entonces Trump necesita reactivar la economía aún más, mejorar la situación de la industria manufacturera y creo que ahí va a haber obviamente fuente de volatilidad para varios meses. Muchas gracias, Rubini. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y vamos a seguir charlando de economía, por supuesto. Gracias.